Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 3 de julio del año. Está ya con nosotros nuestro contertulio de todos los viernes, Hugo Bravo, y tenemos también como invitados del viernes al profesor Daniel Lajut, y a José Olivar, académico de la historia y coordinador del 10º diplomado sobre historia contemporánea que patrocina y fomenta la Fundación Rómulo Betancourt. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Para aprovechar el tiempo, que siempre es corto, profesor Olivar, ¿en qué consiste este diplomado? Y después nos vamos a quedar conversando sobre las lecciones de la historia contemporánea venezolana, pero ¿en qué consiste este diplomado que ya lleva 10 ediciones y que patrocina la Fundación Rómulo Betancourt? Sí, perfecto, muchas gracias por la invitación. En efecto, esta nueva edición del diplomado representa la continuación de un esfuerzo conjunto entre la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Fundación Rómulo Betancourt, que desde hace ya justamente 10 años presenta esta oportunidad de revisar con detenimiento la historia contemporánea de Venezuela bajo el criterio historiográfico del destacado historiador doctor Germán Carrera Damas. Muy bien, el Germán Carrera es un gran amigo, lo queremos muchísimo. Ya está con nosotros Daniel Lajut. Es interesante el título, porque es historia contemporánea, o sea, hacer historia casi que de tiempo presente. Estamos hablando de qué rango de época, profesor Olivar, qué cubre este diplomado de historia contemporánea. De acuerdo al enfoque que durante varios años ha trabajado el doctor Carrera Damas, que concibe la historia contemporánea de Venezuela como la interpretación de los grandes procesos históricos más allá de la tradición superficial de algunos enfoques, se considera que uno de los grandes procesos históricos es el que comienza a partir de la emancipación de Venezuela del dominio colonial, lo cual va a determinar un proceso de evolución de la sociedad venezolana en el proceso de continuidad y ruptura para la construcción, para la edificación de un sistema democrático permanente que en el largo plazo finalmente logre tener cabida en la conciencia ciudadana de todos los venezolanos. Entonces, cronológicamente hablando, para quien esté interesado en cursar este diplomado, nosotros comenzamos desde el periodo del inicio de la independencia y llegamos hasta el tiempo presente, paseándonos por supuesto por los diferentes procesos históricos que vivió Venezuela como Estado y Nación durante el siglo XIX y durante el muy convulso e importante y poco estudiado, eso es importante señalarlo, y poco estudiado siglo XX, porque hablamos mucho del siglo XIX, hablamos y sobre todo nos hacemos mucho hincapié en la parte epopéyica, del culto al héroe, pero el siglo XX venezolano ya ha llegado, ya ha transcurrido 2 décadas de este siglo en el cual nos encontramos, siglo XXI, ya ha llegado el momento, ha sonado la campanada para estudiar el aporte, lo que significó para Venezuela en su avance, su transformación, el siglo XX. Sobre todo en esta época en la cual nos encontramos en una grotesca involución hacia etapas que parecían ya superadas. Bueno, y todo parece indicar que de nada sirvió el avance, porque estamos viviendo una lo decían los chamos vuelta canela, o sea, ese brinco hacia atrás que intentaban los chamos, el salto de vuelta canela, pero precisamente esa es una de las grandes interrogantes. ¿Qué hicimos mal que terminamos en esto? ¿En qué momento todo esto empezó a descomponerse? ¿Cuál es la falta de raigambre que nos ha hecho tan futiles y estar en manos
o en medio de una tormenta en un barco que parece que no parece tener quilla y no parece tener sentido. Pero bueno, de esto vamos a conversar al regreso. Ahorita vamos al corte de las noticias mejor leídas de toda esta comarca con Argenis Barreto. Ya regresamos para tratar de responder a la pregunta de ¿qué hicimos en el siglo XX que nos estamos mereciendo este siglo XXI? Con Hugo Bravo, José Olivar y Daniel Agut, que ya está con nosotros. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Embajada Virtual de Estados Unidos en Venezuela condenó la convocatoria ilegítima a parlamentarias. El abogado constitucionalista Tulio Álvarez resaltó que el régimen de Nicolás Maduro anda de derrota en derrota en el escenario internacional. Sí, hay un evidente contraste entre las derrotas tras derrotas que sufre el régimen de Maduro a nivel internacional, que implican un desconocimiento de su condición y un reconocimiento de la institución presente en la Asamblea Nacional, y en lo interno, la situación precaria que vivimos todos los venezolanos por el hecho de que este régimen utiliza la pandemia como un mecanismo de mayor control social y aprovecha las coyunturas para precisamente atacar donde es el foco clave, que es la Asamblea Nacional. Desde tempranas horas de la mañana, al menos 8 sectores de la Gran Caracas han sido afectados por una falla de energía eléctrica. Entre ellos se encuentran Petare, Palo Verde, Baruta, Charallave, Hoyo de la Puerta, El Peñón, La Trinidad, Guarenas y Guatire. En internacionales, el Tribunal de Colombia ordenó al gobierno suspender las actividades de una brigada del ejército estadounidense que llegó a ese país en junio para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Y en los deportes, en el fútbol español, el internacional francés del Barcelona, Samuel Umtiti, está de baja por problemas en la rodilla izquierda. 11 minutos, continúen con Aquí Libertad. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece cliente y trato amables y los precios económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en 212-945-5788. Dilab, precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay cadena que valga para que dejes de escuchar. Ingresa a RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad.
libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos en Aquí se habla libertad, hoy viernes 3 de julio del año 2020, dedicado a Santo Tomás Apóstol, el que dijo ver para creer. Bueno, doctor Laúd, ¿cómo está usted? Bien. Saludos desde aquí, desde la otra cabina. Eso es, encantado de estar por ahí. Y saludos bueno, a los estamos oyentes. con José y con Hugo Bravo, ¿no? Y quería saber de usted, profesor Laúd, ¿qué hicimos mal a su juicio en el siglo XX como para tener como consecuencia este siglo XXI? Y si eso tiene sentido decirlo, además. Bueno, yo, por supuesto que tiene sentido en razón de que el presente siempre es consecuencia de lo que está pasando, de lo que pasó en el pasado, ¿no? No, pero yo creo que quizá los peores errores los cometimos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I. O sea, esos serían para mí los peores errores, ¿no? Porque se nacionalizó el Banco Central, porque se nacionalizó el petróleo, porque se nacionalizó el hierro. Yo creo que todos esos errores los hemos pagado con creces, ¿no? Porque si el petróleo no fuese gestionado por el gobierno, nosotros no hubiésemos destruido la empresa petrolera como la destruimos, ¿no? Y tampoco si el Banco Central todavía eso fuese una empresa mixta, probablemente no llegamos al escenario de hiperinflación que tuvimos y que seguimos teniendo, pues. Entonces, para mí los peores errores están en el primer gobierno de Pérez. Hugo, ¿qué opinas tú? Buenos días, Víctor, profesor Laúd, y bueno, mucho gusto, profesor José Olivar, que no tengo la fortuna de conocer. Le puedo manifestar que siempre he estado interesado en hacer este diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela, pero no he tenido la suerte de hacer el espacio para concurrir, aunque entiendo que en esta oportunidad, creo que arranca esta semana, este sábado, y va a ser manera virtual, lo cual abriría muchas puertas, ¿no? Dicho eso, hablando en mi condición, vamos a decir, de ciudadano, a mí me llamó la atención, me pareció interesante la presentación que hizo el profesor Olivar de los grandes temas, ¿no?, que se cubren en este diplomado. Habla de la emancipación del dominio colonial, habla del proceso de continuidad y ruptura de la construcción de la democracia, que es mucho lo que ha venido desarrollando el profesor Germán Carrera Damas, que todos apreciamos y está, bueno, festejando, creo que son sus 90 años, hablamos de eso, ¿no? Y de ese proceso de continuidad y ruptura, y obviamente el sesgo que la historia como tal tiene, muy enfocada en el siglo XIX, no habla tanto del siglo XX, y yo agregaría que tiene un sesgo, cuando ha hablado del siglo XX, sobre todo lo ha hecho desde el punto de vista de lo político, ¿no? Y como que los civiles, hay una gran deuda de los civiles con los mismos civiles, ¿no? Se rescata poco el rol del empresario, el rol de los otros ámbitos que van más allá del mundo político, y me parece que es algo de la historia que tenemos que narrar mejor. Pero yendo específicamente a los males que ocurrieron, que nos trajeron a esta situación actual, yo creo también que todo ese periodo democrático de 40 años de la llamada República Civil requiere una mejor revisión, ¿no? El profesor Laúd está hablando de un momento en particular, yo coincido con mucho lo que él dice. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más historiográfico realmente de qué efectivamente pasó en ese periodo de tiempo, porque hay muchas cosas buenas, sin duda hay muchas cosas buenas, también hay errores, digamos, pecados que estamos pagando caro, pero hay que hacer un buen balance. Me parece que hay mucho sesgo, no es ni malo, ni es todo lo bueno que a veces queremos decir, y eso creo que es importante para nosotros realmente aprender de qué cosas ocurrieron que tenemos que evitar que sigan ocurriendo, y si queremos un cambio, aquellas cosas que intentamos, que se habla mucho del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez también, cómo hacerlo diferente, qué cosas no funcionaron efectivamente, porque por momentos, y uno logra ver últimamente cuando se escriben algunos ensayos o artículos, ¿no?, sobre Carlos Andrés Pérez, que aparentemente
confabuló todo un sistema en contra de él, ¿no? Y más allá de que uno estuviera de acuerdo en los cambios que él hizo, la manera que se ejecutó probablemente no era la correcta. Se especula de que el paquete que presentó en la campaña electoral no es el mismo que después ejecutó. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que ponderarlas y aprenderlas correctamente para efectivamente aprender. Y por poner un ejemplo, ya que hablamos de Carlos Andrés Pérez, podemos hablar de todos los presidentes a lo largo de la República Civil y sobre todo el rol del ciudadano, que yo también creo que el ciudadano tiene una deuda consigo mismo, ¿no? Y voy a parar ahí porque me extendí mucho, Víctor. Gracias. Bueno, pero muy bien, ya tiene el profesor José Alberto Olivar, @JAOlivarP. Pues tiene, digamos que el muchísimo que responder. José Alberto Olivar, tiene usted entonces la palabra. Sí, concuerdo plenamente con los colegas invitados. En este marco, este espacio del diplomado ha tenido una de las razones de su éxito. No solamente ha sido el interés que muchos venezolanos han mostrado por el estudio adecuado de la historia, alejado de los elementos, de los lugares en comunes en los cuales hemos de alguna manera reciclado de manera permanente. Y sí, es importante así como trabajar los elementos puntuales de nuestro pasado reciente, pero también concatenarlos con nuestro pasado mucho más remoto para poder comprender de dónde venimos, por qué estamos y muy importante esto, no se trata de adivinar el futuro porque ese no es el trabajo del historiador, pero sí de presentar un conjunto de variables, de posibilidades ciertas en las cuales se pueda transitar un camino adecuado. En ese sentido, este diplomado vamos a contar con la participación y de manera reiterada como una garantía de calidad que se mantiene en el transcurso del tiempo por parte de la Fundación Betancourt en la anterior coordinación que estuvo a manos del licenciado Iván Castro y a nosotros ahora que nos corresponde asumir la conducción y el relevo de esta importante iniciativa académica. Contaremos con la presencia de historiadores de la talla, por supuesto, el doctor Germán Carradamas, de la historiadora Carola Leal Curiel, que actualmente se desempeña como directora de la Academia Nacional de Historia. Justamente a ella le va a corresponder mañana a partir de las 9 vía la plataforma virtual dar la conferencia inaugural sobre la Revolución de Caracas. El próximo sábado, el sábado de la próxima semana, contaremos con la muy conocida historiadora Inés Quintero y así importantes personalidades como Elena Plaza, Catalina Banco, Tomás Estaca, Guillermo Tela Veledo, entre otros. No, es un roster de primera línea. Todavía recuerdo con muchísima alegría a la profesora Elena Plaza, que fue mi profesora en la Escuela de Estudios Políticos, recién llegada a ella, de hacer un estudio en el exterior. Pero bueno, me queda la imagen de una historiadora muy seria y una mujer muy hermosa. Creo que el grupo es maravilloso. Ahora, a mí siempre me llamó la atención que el siglo XX no tuviese, o nosotros no reconociéramos en el siglo XX, un solo héroe civil. Es increíble eso. Y nosotros nos llenamos de estatuas. El paseo de los próceres es la medida de nuestro panteón, de nuestra forma de ver la historia, que lo decía el profesor José Alberto Olivar antes, en su primera intervención, llena de héroes militares, nosotros encallados en la guerra de la independencia, con muy mala formación de la época colonial, que bien dice Carrera Damas, que todavía hemos vivido más como colonia que como intento de ser república, con una muy mala versión del siglo XIX para colmo, con íconos, ¿no? Este fue ladrón, este traicionó a Bolívar, este no sé qué. Y luego, digamos, con una forma de hacer el siglo XX muy complicada. No sé a quién se le cayó la llamada. Profesor Laúd, ¿está allí? Ah, bueno, entonces el profesor yo sigo por aquí, Alberto Olivar. Sí, aquí estamos. Okay. Profesor Olivar, ¿qué opina de esa una especie de mezquindad con nosotros mismos, de ir reconociendo los méritos? Sí, ese es un denominador común y no es solamente reciente esta última época, donde por supuesto se ha recrudecido, se ha exacerbado esa tendencia de reforzar la presencia militar como eje absoluto para militarizar la sociedad venezolana.
pero eso tiene de larga data, viene de los intereses creados, de la presencia del hombre fuerte, pero también, y esto es muy importante destacarlo, también de un segmento importante de la sociedad venezolana que a lo largo de la historia republicana ha renunciado a su voluntad, a su disposición, a su deber ciudadano de asumir el control civil sobre los militares. Y eso es uno de los elementos importantes que, desde el punto de vista estrictamente historiográfico, porque es importante tener en cuenta que este diplomado tiene este importante panel de historiadores para analizar de una manera objetiva, pero también comprometida con la democracia, también comprometida con los principios fundamentales de la democracia liberal representativa, en el sentido de crear agentes multiplicadores del conocimiento, sobre todo porque este diplomado va dirigido a, en primera instancia, a los educadores, a los profesores de educación media general, del cual nosotros estamos incluso becando, estamos ofreciendo becas en la medida, por supuesto, de las limitaciones económicas, pero hemos ofrecido y tenemos varios profesores de varios liceos públicos y privados, sobre todo públicos, del área metropolitana, del estado Miranda, del distrito capital, que han mostrado interés y que se han incorporado plenamente en este diplomado para que permitan a sus alumnos, esas nuevas generaciones que van a encontrarse frente a esta disyuntiva de el futuro, pero también un pasado lleno de manipulación, para evitar la conformación de una especie de masa de individuos, de sujetos que no tengan criterio propio. Ese es uno de los grandes retos que procura este diplomado, contribuir para la conformación de una Venezuela diferente. Cuestión que por supuesto suena titánica, pero que el hecho de que este diplomado haya tenido una receptividad ya de 10 años, en 10 ediciones, con un promedio de participantes que no baja de los 20 inscritos, que es lo adecuado para garantizar una administración académica apropiada, es un claro indicador de ese interés y por supuesto invito al profesor que nos acaba de comentar que por supuesto todos pueden enviar su nota de interés para la revisión y proceso de admisión en esta edición del diplomado. Bueno, ya sabes, Hugo, puedes hacer tu preinscripción, presentar tu examen de admisión para ver si al final haces el diplomado ahora que estás confinado en esta restricción severa de la movilización. A lo mejor esta es tu oportunidad. Me parece, él tiene muy buena fama, muy buena fama. Nadie me ha hablado nunca mal a mí de este diplomado de historia contemporánea. Y está con nosotros el profesor Laúd. Sí, se había caído la llamada, ¿no? Pero saben que yo también doy muy buenas referencias del diplomado porque yo lo hice, ¿sabes? Y a mí me parece excelente, ¿no? Y me pareció oír que ya Iván Castro no está dirigiendo el diplomado, ¿no? Espero que esté en condiciones de buena salud y todo lo demás, porque excelente persona también. Yo recomendaría a las personas que no lo han hecho que lo hiciesen, ¿no? Y en ese sentido se lo recomiendo también a Hugo, porque me parece que deja mucho para el futuro historiador, y para el conocimiento de Venezuela desde el enfoque de los autores que dan esas clases, ¿no? O sea, a mí me parece excelente, ¿no? En términos generales. Y bueno, y coincido mucho con el profesor en su apreciación de que la historia no sirve para predecir. Estoy completamente de acuerdo en eso. Creo que el otro día lo estábamos diciendo, que la historia no es una ciencia predictiva, ¿okay? Y yo había añadido a la historia la economía, ¿okay? Que tampoco sirve como ciencia predictiva, porque de hecho los economistas nos caracterizamos por equivocarnos mucho en nuestras ¿cómo se llama? En nuestras apreciaciones de lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, pero sí sirve para conocer como decían los filósofos morales escoceses,
para conocer los sentimientos a los que estamos condenados. Yo siempre recuerdo el de una historiadora y experta en Grecia, Margarite de Romilly, que cuando ella escribió el libro de Alcibíades se preguntaba, bueno, ¿para qué yo me dedico a esto? Si Alcibíades es un personaje más de la época de oro de Atenas, el siglo IV, V, antes de Cristo. Y ella decía, bueno, porque Alcibíades finalmente es una demostración de que el hombre siempre tiene los mismos atributos, se comporta más o menos de la misma manera y cae víctima de sus propias trampas argumentales, ¿no? Y bueno, la historia tendría que por lo menos demostrarnos cuál es nuestra tesitura, de qué estamos hechos, y deberíamos por lo menos plantearnos ciertas interrogantes. ¿Por qué tanto engolosinamiento? O sea, ¿por qué nos quedamos en Venezuela heroica? En esa narración hiperepopéyica de nuestra propia historia, y por qué al final, cuando cerramos la última página de ese libro, salimos tan devastados y tan inconformes con nuestro propio presente. Hay una especie de complejo de los padres libertadores. Yo no sé si lo compartes, Hugo, esta posición. ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer al civil, al empresario, al literato, al poeta, reconocerle el papel también como conformador de la historia? No hemos pasado, aunque fue una gran obra, del mural de Zapata en la UCB, que además ha sido vandalizado varias veces en estas épocas tan oscuras que vivimos. ¿Qué opinas, Hugo? Bueno, primero que nada quería agradecerle al profesor Olivar la invitación a poderme postular y el profesor Laud que me dice públicamente que es beneficioso. Le agradezco a los dos, ¿no? A tu pregunta, Víctor. El profesor Laud, que es el tutor, tiene que hacerle caso. A tu pregunta, Víctor, yo no sé si tiene que ver con una especie de frustración y de reinicio o algún tipo de estilo de Sísifo, ¿no? De que tenemos que sistemáticamente replantearnos un proyecto de país y sistemáticamente no conseguir los resultados que queremos y sistemáticamente frustrarnos y no reconocerlo, tomando las palabras que decía el profesor respecto a la manera que encara el profesor Germán Carrera Damas la historia y que es un poco el foco del diplomado, es que es un proceso de continuidad y de ruptura en la construcción, digamos, en este caso la democracia, que lo enfoca él, pero digamos de forjarnos también como nación, porque creo que eso es parte de la historia. Pareciera que el único gran esfuerzo que hicimos históricamente y que tuvo un resultado, si se puede decir positivo, fue el de la gesta independentista, que abre toda una discusión si fue realmente una independencia, si realmente fue dominación de la colonia, si no fue una guerra civil. Nos demoramos hasta principios del siglo XX para zanjar, digamos, las diferencias entre militares, una dictadura militar, de un militar de 27 años, que fue la de Gómez, y después un proceso un poco accidentado hasta llegar a la democracia finalmente en el 58. Y realmente los civiles llegar a tener preponderancia en el poder durante 40 años. Y ya vemos dónde estamos de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito de nosotros no ser tan duros con nosotros mismos, sin ser laxos, y reconocer que la sociedad tiene diferentes partícipes, que no solamente son los militares. Que antes, en el pasado, en el siglo XX, quizás ser militar, pero en el siglo XIX, ser militar era la manera de ser político. Y entonces podía ser médico, podía ser la profesión que fuera, pero si querías entrar en la política, eventualmente entraba en la parte militar, ¿no? Reconocer que el país se ha hecho con los ciudadanos que tienen diferentes antecedentes y que como ciudadanos pueden ser médicos, pueden ser ingenieros, pueden ser diferentes profesiones que han construido literalmente el país y son gente clave, ¿no? Yo creo que hay que reconocer eso, es parte de la deuda que yo entendería en línea con lo que dijo el profesor Olivar, que tenemos los venezolanos, ¿no? Con nosotros mismos. Realmente reconocer que lo que somos y lo que fuimos, que de alguna manera lloramos, fue gracias al trabajo mancomunado de muchísimas personas que no solamente eran políticos y no solamente eran militares, ¿no? Y fue exitoso en algunos momentos. Bueno, tenemos nada más y nada menos que al profesor Daniel Laud, que hizo
el diplomado de Historia Contemporánea. Tenemos al profesor Hugo Bravo, que quiere hacer y ha sido recomendado taxativamente por su tutor, que debe hacer este diplomado de Historia Contemporánea. Y tenemos al profesor José Alberto Olivar, que es el coordinador de este diplomado de Historia Contemporánea, que, digamos, para buen colmo, tiene a Germán Carrera Damas en su staff de profesores, pero por supuesto no es el único profesor, están todos los demás que el profesor José Alberto Olivar nombró. Profesor, ¿cuánto tiempo dura cuando comienza cuántos se inscribieron? ¿Hay todavía oportunidad para que gente como Hugo Bravo quiera inscribirse, pueda inscribirse? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, por lo general la edición del diplomado todos los años se inicia, y de hecho se inició esta 10ª edición en el pasado mes de febrero, en el marco de la conmemoración del aniversario del nacimiento de don Rómulo Betancourt, que es el epónimo de la fundación. No obstante, por la situación por todos conocida, del confinamiento inducido y manipulado por la cuarentena, nos vimos en la obligación de suspender momentáneamente mientras realizamos la adaptación correspondiente a las nuevas plataformas digitales. Y luego de la consulta de los primeros 18 personas que iniciaron la primera fase, que era presencial en la sede de la Quinta Pacairigua de la Fundación Betancourt, decidimos retomar, tomando en cuenta la experiencia de catedráticos que forman parte de nuestra plantilla, por la plataforma digital, para completar esta 10ª edición, que se prolongará, comenzará, repito, este sábado 4, en jornadas sabatinas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hasta el próximo sábado 12 de diciembre, de manera continua, en un compromiso de todos los participantes. Eso es importante señalarlo, de apartar de nuestra agenda para conocer, revisar, discutir y asimilar los grandes procesos históricos que vamos a analizar allí. Además de esto, es conveniente precisar que este diplomado no busca solo la revisión del pasado histórico en cuanto a hacer hincapié en las grandes debilidades que por supuesto hemos tenido y que donde nos paseamos allí. La idea no solamente es hacer un ejercicio de catarsis colectiva, que por supuesto toda esta situación induce a este planteamiento lamentable en la cual se pretende mancillar la dignidad de los venezolanos, pero uno de los grandes objetivos de este diplomado es realzar los aportes, las grandes construcciones, eso que estaban señalando los colegas, el doctor Lajú, el profesor Hugo Bravo, en cuanto a los héroes, las heroínas civiles. Fíjense, el siglo XX venezolano tiene mucho que aportar, y esa es una de las cuestiones que vamos a destacar en cuanto a la presencia de los civiles. Cuando digo los civiles me refiero a la presencia de las mujeres organizadas que lucharon por la instauración del derecho al sufragio, los estudiantes que fueron la voz que señalaron la lucha, el camino a la libertad en tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez y todos los regímenes dictatoriales que ha tenido y tiene Venezuela, además de la organización del movimiento obrero, de los sindicatos en general, y muy importante también el resto de las organizaciones civiles que han tenido un protagonismo notable a lo largo de nuestra historia, como los empresarios, los industriales, los comerciantes, que comprometidos con la edificación de una Venezuela absolutamente diferente a la que existió en el siglo XIX, contribuyeron notablemente en ese proceso de modernización. Esos son los aspectos que nosotros procuramos resaltar para que sirvan de incentivo para mejorar ese aspecto, ese reto que está presente en este nuevo siglo. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Alberto Olivar, @JOlivarP, el coordinador del Diplomado de Historia Contemporánea de la Fundación Rómulo Betancourt, académico de la historia por el Estado Miranda. Gracias al profesor Hugo Bravo, postulante de este Diplomado de Historia Contemporánea, @HBravoJ. Gracias al doctor Daniel Laúd, doctor en Historia, profesor de Economía, nuestro contertulio casi regular de los viernes también, @Daniel Laúd, por esta nueva oportunidad de encuentro.
Me parece importantísimo, me parece notable, me parece valioso que estemos revisando nuestra historia reciente, que no nos dejemos de hacer preguntas, que quitemos la mirada a la epopeya y empecemos a buscar otras miradas y sobre todo otras respuestas. Hoy día de Santo Tomás Apóstol, que podría ser también el patrono de los historiadores, primero ver y después creer. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron con nosotros por todos los canales que tenemos a disposición. Gracias a Emer Estares en la dirección general de la estación, Urib Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González, el Master Control, Argenis Barreto, que nos leyó las noticias con esa voz tan encantadora, y Jackson y Marilia, que ya debe estar camino a su casa en el Onda de Almuerzo. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.